Asociación Camino Anima Mundi presenta. Ujú. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy, nos vamos a sumergir en un texto fascinante, teológicamente denso y la verdad tremendamente actual. Muy actual, sí. Es un material que choca de frente con una de las corrientes espirituales más populares de nuestra época. Y es que, a ver, si observamos la espiritualidad contemporánea, las secciones de autoayuda o estos retiros que están tan de moda, a menudo se escucha una idea muy concreta. Sí, la idea de que creer en un Dios personal es algo casi infantil, ¿no? Exacto. Que creer en un Dios que es Padre, que habla, que escucha y que tiene voluntad es una etapa inmadura de la fe. Según esta visión, la verdadera madurez espiritual reside en la no dualidad, Claro. en la disolución del ego dentro de una conciencia universal pura, abstracta. Un estado donde ya no hay creador y criatura, sino que todo es una sola cosa indiferenciada. Vale, vamos a desgranar esto. Ujú. Porque el objetivo de nuestra inversión de hoy es entender qué significa realmente esta no dualidad cuando la contrastamos con el contexto cristiano y la espiritualidad evangélica clásica. Para ello, vamos a analizar estas diferencias estructurales desde la base. Eso es. Y es un análisis fundamental, ¿eh? Y muy necesario hoy en día. Es crucial aclarar desde el primer momento que la meta de este recorrido que plantean nuestras fuentes no es, en absoluto, atacar el silencio o la interioridad, No, para nada. o la meditación en sí misma, vamos. Esas prácticas son tesoros innegables de la tradición. El propósito de este texto es mucho más sutil. Se trata de evitar que la técnica reemplace a la relación Ya. y presentar las diferencias estructurales entre el cristianismo bíblico y este paradigma de la no dualidad, pero con precisión teológica. Es vital mostrar cómo una cosa es calmar la mente para estar más receptivos y otra muy distinta es redefinir la naturaleza misma de Dios y del ser humano hasta el punto de borrar la relación entre ambos. Totalmente. Y para entender cómo hemos llegado a este punto, donde a veces la meditación de corte oriental casi se confunde con la fe cristiana en ciertos círculos, el texto nos propone un viaje histórico. Sí, un recorrido interesantísimo. Y empieza por la raíz misma, los evangelios. Si observamos detalladamente cómo oraba Jesús, vemos algo muy revelador. Él no buscaba apagar el yo o alcanzar un estado de no mente desapegado del mundo. Para nada. Al contrario, Jesús oraba a un tú muy específico. Decía Padre, dialogaba, suplicaba, mostraba un afecto inmenso e incluso temblor y angustia, como vemos claramente en el huerto de Getsemaní. Su oración era una relación filial. Una relación concreta y encarnada, además. Eso es, que se alternaba continuamente con la acción. Jesús bajaba del monte para meterse en el barro de la historia, curar enfermos, discutir con los fariseos y caminar hacia la cruz. Su oración no era un retiro para evadir el sufrimiento, sino una toma de fuerza íntima para atravesarlo. Pero claro, la historia avanza. Claro, el contexto cambia. El cristianismo sale de su cuna judía para chocar de frente con el vasto mundo grecorromano. Y lo fascinante aquí es cómo se produce esa inevitable traducción cultural. A partir de los siglos I y II, el mensaje cristiano comienza a expandirse por un imperio dominado filosóficamente por el platonismo y el estoicismo. Ujú. Estas eran corrientes donde el ideal supremo era purificar el alma de todo lo sensible y material, pues para poder ascender a un plano puramente inteligible y perfecto. El ideal estoico, por ejemplo, era la famosa apatheia. La imperturbabilidad, ¿no? Exacto, la imperturbabilidad absoluta ante los vaivenes de la vida. Y en ese caldo de cultivo tan distinto al judaísmo originario, el mensaje cristiano empieza a adoptar, de forma natural, el lenguaje de la interioridad. Es aquí donde surgen los padres y madres del desierto, allá por los siglos IV al VI. Figuras impresionantes. Evagrio Póntico, Juan Casiano, tipos que se retiraban literalmente a la arena de Egipto. Sí, al aislamiento total. Y el texto subraya que estos monjes tenían una genialidad psicológica asombrosa. Al estar en un silencio extremo, empezaron a catalogar los movimientos del alma. Analizaban la mente, los pensamientos recurrentes e intrusivos, lo que ellos llamaban en griego logismoi, con una precisión clínica tremenda. Que ya la querría cualquier psicólogo cognitivo moderno. Ya te digo. Pero aquí es donde las fuentes señalan un giro crítico. En este entorno de introspección extrema nace el método. Ujú. Ahí está la clave. La oración pura empieza a concebirse por algunos como una oración sin imágenes, sin conceptos, sin pensamientos. El campo de batalla se desplaza sutilmente.
El ruido mental empieza a verse como el principal enemigo a batir, casi desplazando al pecado moral, a la injusticia o la falta de caridad que tanto señalaban los evangelios. Ese es el punto de inflexión. El método empieza a ganar terreno y la historia continúa fluyendo hacia la Edad Media, creando un puente hacia la modernidad a través de lo que conocemos como teología apofática. Que para que nadie se pierda con los términos técnicos, la teología apofática es básicamente lo que se llama la vía negativa. Eso es. Es la idea de que Dios es tan infinito que no podemos definirlo diciendo lo que sí es, porque nuestras mentes finitas se quedan cortas. Solo podemos acercarnos a Él diciendo lo que no es. Y autores como el pseudo-Dionisio Areopagita llevaron esto a cimas altísimas. Afirmando que Dios está más allá de todo nombre y concepto. Claro, y luego vemos a los místicos renanos, como el famoso Meister Eckhart, hablando del fondo del alma, un lugar de silencio absoluto donde el alma se encuentra con la divinidad. Son textos de una belleza espiritual innegable, pero llevan el lenguaje humano al límite absoluto de su capacidad. Y hay que ser extremadamente precisos con ese límite, porque es muy fácil cruzarlo. Las fuentes son claras al recalcar que las grandes figuras de la mística, como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, profundizaron enormemente en este desapego, en la noche oscura y el silencio interior. Sin embargo, siempre, y esto es innegociable en su obra, mantuvieron el centro absoluto en la persona de Cristo. Es que Teresa de Ávila lo advertía explícitamente. Sí, advertía sobre el peligro de abandonar la meditación en la humanidad de Cristo para buscar un vacío abstracto. San Juan de la Cruz hablaba de una purificación extrema, sí, pero el objetivo era limpiar el corazón de ídolos para poder amar a Dios con mayor pureza. No para disolverse en la nada. Exacto, no para disolverse en un vacío impersonal. El problema grave surge cuando, siglos después, ese lenguaje límite de los místicos se arranca de su contexto cristológico y eclesial y se reinterpreta bajo categorías y necesidades modernas. ¿Y por qué importa todo este recorrido histórico? Pues porque explica exactamente por qué hoy, cuando alguien busca paz mental en medio del caos del trabajo o de la vida acelerada, instintivamente recurre a vaciar la mente en lugar de hablar con Dios. Y llegamos a la cristalización de este paradigma en el siglo XX. El texto nos habla de figuras enormemente influyentes como el monje Thomas Merton, que inició un diálogo profundísimo con el budismo zen, o pensadores como John Maine y el movimiento de la oración centrante de Thomas Keating. En estos círculos se populariza la repetición de mantras cristianos usando, por ejemplo, la antigua palabra aramea maranatha, en sesiones cronometradas de 20 minutos diarios para vaciar la conciencia. Y todo este movimiento moderno se sintió validado por una frase celebérrima atribuida al teólogo Karl Rahner, esa que dice, ¿el cristianismo del futuro será místico o no será? Claro, esa frase es un clásico. Funcionó como el catalizador perfecto, pero sufrió una mutación de significado. Originalmente, Rahner se refería a que, en una sociedad secularizada, la fe necesitaría sustentarse en una experiencia personal y viva de Dios. Pero al pasar por el filtro de la cultura contemporánea, se produjo una fusión bastante confusa entre la meditación cristiana tradicional y el mindfulness terapéutico oriental. Se mezcló todo. Sí. Y nuestras fuentes señalan que aquí se consolidó una triple identificación muy problemática. Dios pasó a entenderse simplemente como una presencia interior impersonal, la salvación se redefinió como un mero despertar de conciencia y el pecado quedó reducido a una simple identificación psicológica con el ego. Tela. Ese salto del monje en su celda meditando las escrituras, al oficinista moderno haciendo mindfulness para reducir el estrés, nos lleva a un problema de base monumental. Al final, todo esto choca con cómo entendemos la estructura de la realidad misma. Entremos entonces en el análisis teológico estructural. Vamos a ello. Las fuentes hablan de la distinción ontológica, la diferencia en la naturaleza misma de los seres. En sistemas no duales, el yo individual es básicamente una ilusión. Solo existe el absoluto. Para entender esto, imaginemos la famosa analogía de la gota de agua y el océano. En la no dualidad, somos una gota de agua que cae al mar y pierde sus límites, se disuelve por completo, hasta ser indistinguible del océano. Pierde su ser, claro. Pero el texto nos dice que en el cristianismo clásico esto no es así. Hay una diferencia real, asimétrica e irreversible entre el creador y la criatura. La teología cristiana habla de participación, no de identidad. No somos una gota disolviéndonos hasta desaparecer.
Somos hijos adoptivos que nos sumergimos en el océano divino, pero mantenemos nuestra identidad concreta. Y de hecho, esa identidad se glorifica y alcanza su plenitud, no su destrucción. Esa distinción entre participación e identidad es vital. El texto subraya con muchísima fuerza que la unidad cristiana no es una fusión indiferenciada donde todo es uno y lo mismo, es una comunión relacional. Eso es clave. Y esto no es un capricho teórico, tiene su raíz en el dogma de la Trinidad. Dios en su propia esencia es relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas distintas y, sin embargo, un solo Dios. Esta comunión trinitaria nos enseña que el amor, por su propia naturaleza, exige alteridad, exige un otro. Si eliminamos la diferencia entre el que ama y el amado, borramos el espacio donde ocurre el amor. Claro, el amor requiere a alguien a quien amar. Exactamente. Cuando la teología afirma que Dios es personal, no lo está imaginando como un humano gigante. En teología clásica, el término persona significa una subsistencia relacional dotada de inteligencia, voluntad y libertad infinitas. Un absoluto impersonal o una energía cósmica difusa no puede amar libremente. No puede perdonar, no tiene misericordia. Y desde luego no puede llamarnos por nuestro nombre. Pero claro, al escuchar esto de mantener la identidad personal, surge una duda muy lógica leyendo los textos sagrados. Si el yo no se disuelve, ¿qué hacemos con esas exigencias bíblicas tan radicales? Pensemos en esa frase de Jesús de «niéguese a sí mismo y tome su cruz». Ya, es una gran pregunta. O cuando San Pablo escribe a los Gálatas «ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Porque, seamos sinceros, si uno lee eso sin contexto, suena bastante a disolver el ego y desaparecer en la divinidad. Es una de las confusiones exegéticas más comunes hoy en día, precisamente porque leemos textos antiguos con gafas modernas. Las fuentes son tajantes aquí. Negarse a sí mismo en el Nuevo Testamento no es un llamado a la aniquilación ontológica, significa renunciar al narcisismo, al orgullo, al egoísmo destructivo. A esa soberbia, ¿no? Eso es, a esa autopreservación idolátrica que nos separa de los demás. No significa borrar la estructura de la conciencia humana individual. Cuando San Pablo exclama, «ya no vivo yo», lo que está muriendo es su yo autónomo y soberbio. Pero Pablo seguía siendo el apóstol Pablo. Claro, seguía escribiendo cartas. Seguía redactando cartas con su estilo inconfundible, discutía acaloradamente con Pedro en Antioquía y amaba profundamente a sus comunidades. La promesa bíblica de la resurrección es corporal y personal. Jesús llama a María Magdalena por su nombre en el jardín. La fe cristiana no busca trascender o escapar del yo psicológico, sino sanarlo y entregarlo por puro amor. Y esta diferencia de fondo choca frontalmente con la manera en que ambas visiones enfrentan el problema más grande de la humanidad, el sufrimiento. En el paradigma de la no dualidad, el despertar busca superar el sufrimiento al comprender que es una ilusión producida por nuestro apego a un yo que no existe. Pero la narrativa de la cruz es abismalmente distinta. Cristo no trasciende el sufrimiento mediante un desapego imperturbable. Él lo asume, lo atraviesa físicamente, llora, y lo convierte en un acto de amor y redención. Es fidelidad en medio del dolor desgarrador, no un escape técnico del dolor. Exacto. Entonces, la pregunta del millón. Si el modelo cristiano exige tanto, si implica cruz y relación, ¿por qué esta idea moderna de un Dios impersonal, de una meditación como técnica para anular el sufrimiento, resulta tan increíblemente seductora en nuestra sociedad actual? Pues el material hace aquí una conexión brillante con nuestra psicología contemporánea. Nos movemos en una cultura profundamente terapéutica, una sociedad que está estructurada para huir del dolor, del roce y de la incomodidad a toda costa. Y además es una época que desconfía instintivamente de cualquier forma de autoridad vertical. Por las heridas institucionales y todo eso, claro. Sí, por abusos de poder, mal gestionados y demás. En este contexto, un Dios personal resulta ser un concepto muy exigente. Un Dios personal tiene voluntad, llama, exige una respuesta moral, juzga con justicia y ama con pasión. Relacionarse con alguien así requiere vulnerabilidad y asumir el riesgo enorme que conlleva cualquier relación de amor real.
Es un riesgo vital. Totalmente. En cambio, relacionarse con un absoluto impersonal o una conciencia universal resulta inmensamente cómodo y seguro. Es que, pensémoslo en términos prácticos para quienes nos escuchan, una energía universal no te va a pedir que perdones a un familiar con el que estás peleado, ni te va a exigir compromisos incómodos con los más pobres. No, claro que no. Es mucho más fácil sentarse en un cojín a respirar hondo durante 20 minutos que hacer frente a esas exigencias relacionales que pican, que duelen. Totalmente. Una fuerza abstracta no nos lleva a la contraria. No nos exige obediencia y, sobre todo, nos permite gestionar nuestra propia ansiedad a través de una técnica de respiración repetible, predecible y que nosotros mismos controlamos. Se sustituye el riesgo incontrolable del amor interpersonal por la seguridad aséptica del método. ¡Qué fuerte eso! La seguridad del método frente al riesgo del amor. Y el texto añade un factor fascinante que denomina esnobismo espiritual. Existe el prejuicio moderno de creer que lo abstracto, lo inefable y lo silencioso es intrínsecamente superior o más maduro que lo narrativo o lo relacional. Se asume que hablarle a un Padre Celestial es un residuo de pensamiento mágico infantil. Como si fuera un amigo imaginario. Exacto. Sin embargo, las fuentes argumentan que, en la jerarquía del ser, el amor relacional, esa comunión libre y consciente entre personas distintas, es el peldaño más alto y complejo de la existencia. Es infinitamente más rico que cualquier monismo abstracto donde todo se funde en un bloque gris. Es una reflexión que pone el dedo en la llaga. Pero bajemos toda esta densidad teológica al barro del día a día, a la aplicación concreta. ¿Cómo impacta la adopción de este paradigma no dual en algo tan básico como la vida de oración de una persona? Pues de forma directa. El texto nos explica que, bajo esta influencia, la oración de intercesión, pedir por un enfermo, la súplica o la gratitud diaria quedan relegadas a un segundo plano. Empiezan a ser vistas casi como ruido mental de un nivel espiritual inferior. Poco a poco, la oración se vacía de diálogo y se convierte en una simple higiene mental. Sí, una herramienta de bienestar psicológico para estar tranquilos y rendir mejor. Ese diálogo vibrante, a veces desordenado y profundamente filial de quien pide ayuda, se sustituye por el silencio entendido como mera técnica de regulación emocional. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto se amplifica de forma dramática en la dimensión comunitaria. Claro, la comunidad deja de ser lo que era. En la visión evangélica, la comunidad no es un club social, es el cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo vivo hay misiones compartidas, hay sacramentos y hay conflictos redentores. Pablo y Pedro discutieron amargamente, y de esa fricción creció la Iglesia. Pero cuando se adopta la visión de la no dualidad como fin absoluto, la comunidad corre el riesgo de pasar a ser un simple círculo horizontal. Un espacio seguro y silencioso. Exactamente. Un grupo de individuos compartiendo práctica paralela, donde la tensión relacional se evita a toda costa porque se lee como una alteración de la paz mental. Esto debilita enormemente el nervio de la misión evangélica. Si al final todo se reduce a lograr un despertar interior, a una conciencia unificada, la cruz física, el anuncio histórico y el trabajo por la justicia se vuelven optativos. Ahora bien, es muy importante destacar cómo concluyen las fuentes, para no caer en caricaturas. A pesar de esta crítica tan contundente, el texto mantiene una firmeza teológica ejemplar sin caer en la agresividad. No están diciendo cierren los monasterios o no mediten nunca. Para nada. Todo lo contrario. Reconocen explícitamente que el silencio, la interioridad profunda y el recogimiento de los sentidos son tesoros enormes de la gran tradición contemplativa cristiana. La clave no es anularlos, sino integrarlos correctamente, ¿verdad? Así es. La tradición no rechaza el silencio, pero le pone condiciones. El silencio debe entenderse siempre como el medio necesario para escuchar al Padre. Es despejar el terreno para que resuene la palabra de Dios, no un fin absoluto en sí mismo. El medio, no el fin. Eso es. La quietud mental no debe ser nunca la vara de medir la profundidad cristiana de una persona. Esa medida siempre será la caridad concreta. Además, el texto insiste en que la práctica interior nunca debe sustituir a la vida sacramental, ni ser una excusa para evadir mancharse las manos con el prójimo que sufre. Y sobre todo, no perder la centralidad de Cristo. Indispensable. El centro absoluto de la mística cristiana no es alcanzar un estado alterado de conciencia pura.
El centro es el encuentro con la persona de Cristo vivo, crucificado y resucitado. ¡Qué diferencia tan monumental! Usar el silencio de forma intencionada para vaciarnos de nuestro propio orgullo, con el único fin de hacer espacio para recibir el don de la gracia, manteniendo intacta esa relación de amor con un Creador que ha querido hacerse carne. Y esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento provocador para ir cerrando. Te escucho. Hemos visto cómo la cultura moderna etiqueta a menudo a la fe en un Dios personal como algo inmaduro. Pero a la luz de todo esto, quizás los términos estén totalmente invertidos. Quizás la inmadurez espiritual no sea atreverse a creer en un Dios personal que nos ama activamente. ¡Qué interesante! Quizás la verdadera inmadurez contemporánea sea preferir refugiarnos en la idea de una energía muda y abstracta simplemente porque tenemos un miedo atroz a dejarnos amar, miedo a rendir nuestra ansiada autonomía ante alguien real que al tocarnos puede pedirnos que cambiemos. La verdadera madurez espiritual no consiste en eliminar la relación para asegurar la ausencia de sufrimiento, consiste en atreverse a vivir esa relación abrazando la vulnerabilidad y la cruz sin miedo. Fascinante. Y para cerrar esta inmersión profunda, me quedo pensando en algo que va incluso un paso más allá del texto, aplicándolo a la tecnología de hoy. Si observamos la inteligencia artificial, vemos que estamos creando mentes impersonales. Algoritmos que nos asisten, nos dan respuestas inmediatas y bienestar sin exigirnos ninguna relación personal, sin pedirnos amor ni lealtad. Es una analogía perfecta. Estaremos quizás entrenándonos sociológicamente y tecnológicamente para preferir a un Dios algoritmo eficiente y silencioso en lugar de un Dios Padre que requiere tiempo, fricción y fe. Es algo para darle una vuelta a nuestro propio silencio. Agradecemos inmensamente este viaje a través de la historia, la teología y la psicología. Es vital mantener la cabeza clara frente a corrientes que usan palabras como amor o paz, pero construyen universos completamente diferentes. Si deseas más información, escribe a quiero a ti, caminoanimamundi.org.